Muy buenas tardes, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Nuevamente estoy aquí para poder compartir la palabra de Dios con ustedes a través de este medio, esperando que se encuentren muy bendecidos por nuestro Dios y disfrutando de otro día más que el Señor nos está dando. Vamos a estudiar el tema que nos corresponde en esta tarde. Lleva por nombre la fidelidad de Dios y la santificación. Una de las prioridades en el desarrollo del cristiano debe ser la santificación total. Entonces, una de nuestras prioridades, ¿cuál debe ser? La santificación total. Y vamos a ir a nuestro texto base de esta enseñanza, que es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios, pero también de la santificación. Y para adentrarnos un poquito a nuestro tema, quiero recordarles lo que es la santificación. Algunos términos, algunos significados de esta palabra es que la santificación es un cambio de condición. ¿De qué condición? Del estado de pecaminosidad al estado de santidad. Eso es la santificación, cuando cambiamos. También la santificación, de acuerdo al concepto teológico moderno, esta palabra se refiere al proceso del desarrollo del carácter. Entonces nos habla que la santificación lleva ¿qué? Un desarrollo de nuestro carácter, o bien al resultado de dicho proceso, de todo ¿qué? Un desarrollo que al final va a tener como resultado ser hecho santo. Y esto modifica la vida del creyente, quiere decir que modifica nuestra vida. Cuando Dios está obrando en nosotros y estamos en ese proceso de santificación, nuestra vida va siendo cambiada, nuestra vida va siendo modificada. En el Nuevo Testamento, esta palabra santificación se utilizaba para describir la separación del creyente de las cosas malas o de los malos caminos. Entonces nosotros también estamos siendo separados de qué? De las cosas malas, de los malos caminos. Estamos en ese proceso de santificación. Cuando la santidad se aplica a las cosas o lugares o personas, significa que ellos son consagrados y apartados para el Señor. Y lo vemos en las Escrituras. Hay lugares que fueron consagrados para Dios, hay utensilios también, lo vemos en el tabernáculo, en el templo, que fueron consagrados para el Señor, incluso vidas, personas que fueron consagradas ¿para quién? Para el Señor, para los propósitos de Dios. A eso se refiere también hablando de la santidad. Y algo interesante que podemos encontrar también referente a la santidad es que esta va a durar toda la vida. A diferencia de la justificación, nosotros fuimos justificados y eso ocurrió en un momento. Y estamos siendo justificados, ya fuimos justificados, pero la santificación empieza en nosotros y sigue ¿qué? Durante toda nuestra vida. Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos andar en armonía de acuerdo a la voluntad de Dios. Si bien la santificación sería inalcanzable por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, nosotros no podemos alcanzar la santificación. Pero hoy aprenderemos que sí se puede alcanzar, y esto es debido a tres cosas. La primera es que la santificación, debemos de entender, la santificación es obra de Dios. Número 2, está basada en la verdad de las Escrituras. Y número 3, es parte del proceso para reflejar
la gloria de Dios. ¿Cuántos desean reflejar la gloria de Dios en sus vidas? Creo que nosotros como hijos de Dios deseamos reflejar la gloria, el carácter de Dios en nuestras vidas. Y debemos de recordar que una de nuestras prioridades, de nosotros como cristianos, debe ser el desarrollo de la santificación total. Que nosotros anhelemos llegar aquí a esa santificación total. Muy bien, vamos a ir a nuestros puntos en esta enseñanza. Y el primero es que la santificación se puede alcanzar porque es obra de Dios. De acuerdo a lo que leímos al principio, de lo que nos dice Tesalonicenses. Esta es una carta que Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Y el deseo de Pablo nos dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ese es el anhelo del apóstol Pablo. Si bien la entrega y obediencia a la voluntad de Dios son necesarias, la santificación es obra esencialmente divina. Yo no puedo santificar a alguien. Dios es quien santifica a las personas. Solo Dios puede separarnos completamente del pecado. Nosotros lo sabemos. Quizá en algún momento de su vida usted quiso dejar de hacer lo malo, pero no pudo en sus propias fuerzas. Lo hemos comprobado, que por nuestras propias fuerzas no podemos dejar de pecar, no podemos dejar de hacer lo malo. Sin embargo, cuando nos acercamos al Señor, ¿qué hace el Señor? Él nos aparta, nos separa del pecado y empieza ese proceso ¿de qué? De santificación. Porque el deseo de Dios, dice la Escritura, que es que nosotros seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Y aún en este tiempo, nosotros que ya conocemos del Señor, estamos en ese proceso de santificación. ¿Pero quién lo está haciendo? Todo, dice la Escritura, este proceso es obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no puedo hacer más por ustedes, yo les puedo enseñar, yo puedo aconsejarles, yo puedo decir esto y decir lo otro, pero el mismo Dios de paz los va a santificar a ustedes porque yo no puedo. Él lo reconocía, yo no puedo santificarlos. Pero si hay alguien que lo puede hacer y ese es el Dios de paz. Es el que también trae paz a nuestros corazones. El hombre es débil y no puede mantenerse irreprochable hasta el día del Señor. Al menos que Dios fortalezca su corazón. Nosotros no podemos mantenernos sin mancha, al menos que el Señor que haga fortalezca nuestro corazón. Porque es fácil a veces ceder a las tentaciones, es fácil ceder al pecado, es muy fácil caer. Pero el Señor es quien nos está ayudando a nosotros a sostenernos, a fortalecer nuestro corazón, a fortalecer nuestra vida. ¿Para qué? Para que no cedamos ante la tentación, para que no cedamos ante el pecado. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Lo que no queremos hacer, eso hacemos. Entonces vemos cómo Dios obra a nosotros en ese proceso de ¿qué? De santificación. El anhelo del apóstol Pablo al escribir esta carta es que cuando el Señor regrese, encuentre a su pueblo completamente sin mancha. ¿En qué? En todo su ser. Por eso dice esta carta, que os santifique por completo, o sea, de una manera que total, de una manera integral, y sigue diciendo todo vuestro ser. O sea, que el Señor lo santifique totalmente. Y aquí nos habla de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Que en esos tres aspectos el Señor nos encuentre ¿qué? Santificados, que el Señor nos encuentre sin mancha cuando venga o cuando nos llame a su presencia. Entonces, cuando habla del espíritu, se refiere a nuestra relación con el Señor, que nosotros estemos bien en esa comunión con Dios. Cuando habla del alma, se refiere en nuestra personalidad, que el Señor nos encuentre que es sin mancha en nuestra personalidad, y también dice en nuestro cuerpo.
por el cual nos movemos, por el cual actuamos y hacemos muchas cosas. El Señor quiere encontrarnos ¿de qué? Sin mancha, de una manera ¿qué? Total. Y ese era el anhelo del apóstol Pablo, que el Señor encontrara la iglesia ¿qué? Sin mancha, libre, santa. Por eso es importante que nosotros nos demos al Señor, porque Él, como vamos a ver, que en el versículo 24 que dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces nos está hablando de la fidelidad de Dios, de que el Señor empezó un proceso en nosotros de santificación, lo va a seguir. ¿Hasta qué? Hasta el momento que Él nos llame a su presencia. Hasta el momento o que Él venga por su iglesia. Él nos va a llevar ¿a qué? A ese proceso de santificación. Y esta palabra nos habla de la fidelidad de Dios. Entonces, esta afirmación da seguridad y confianza para apoyarse en Dios. Dios hará que en su llamamiento no falte su fin propuesto. Dios ya tiene una propuesta. ¿Cuál es? La santificación. Y Dios no va a permitir que no falte su fin, que no se cumpla. ¿Y qué hará? Y nos va a conservar y presentará irreprensibles. Vamos a estar ¿qué? Irreprensibles, que no tengamos ningún reproche, que no tengamos ninguna mancha delante de su presencia, porque dice, fiel es Dios, el que os está llamando. Y Él os quiere santificar, el Señor nos quiere santificar a nosotros. Si Él lo dijo, es que lo va a realizar. Entonces, toda nuestra vida depende de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Debemos de orar para que Dios se perfeccione su obra en nuestras vidas, hasta que seamos presentados sin falta ante el trono de su gloria. Que cuando nosotros estemos ante la presencia de Dios, estemos ¿qué? Sin falta. Y el que comenzó, dice la Escritura, la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor ha comenzado una obra en nosotros. Desde el momento en que le dijimos, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, yo quiero que tú seas dirigiendo mis decisiones, mis acciones, ayúdame. Desde ese momento el Señor comenzó una obra en nosotros y la está perfeccionando ¿qué? Continuamente. Pero todo esto es obra de Dios. Claro, iglesia, también nosotros debemos de poner de nuestra parte. Hay que obedecer lo que dice la Escritura, y en esa obediencia que el Señor nos está invitando, que nos está diciendo que le obedezcamos, el Señor va a ir ¿qué? Santificando en nuestras vidas. Por eso es importante que entendamos también el punto número 2, que nos dice que la santificación se puede alcanzar porque está basada en la verdad de las Escrituras. Y vamos a ir al Evangelio de Juan en su capítulo 17, versículo 17, que dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este capítulo del Evangelio de Juan nos habla de cuando Jesús estaba orando por sus discípulos. Él estaba pidiendo al Señor, diciendo, Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que ellos se mantengan en esa unidad. Y empezó a orar el Señor Jesús por sus discípulos. Señor, decía, no te pido que los quites del mundo, sino que tú los guardes del mal, que tú los guardes del maligno. Esta es una oración poderosa y el Señor Jesús decía, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el proceso de santificación se puede realizar. ¿Por qué? Porque también tenemos la palabra de Dios revelada a nuestras vidas, a nuestros corazones, y está al alcance nuestro. ¿Cuántas Biblias tal vez no tenemos en casa? Tenemos al alcance. ¿Dónde vamos a aprender lo que el Señor quiere para nosotros y obedecerle? Y en ese proceso de obediencia ser santificados. Jesús está pidiendo que el creyente sea consagrado por la unión con el Espíritu, de que les dé una santidad interior y verdadera.
No solamente que se refleje santidad o que apariencia de santidad, porque en aquel tiempo muchos aparentaban santidad, pero realmente no estaban bien delante del Señor. Lo que aquí el Señor Jesús pedía, que ellos tengan una santidad interior y verdadera. Y esa santidad interior lo vamos a reflejar hacia afuera. Y que también los haga dignos ministros de su palabra, que es la verdad misma. Porque así como el Padre había enviado al Hijo, ahora el Hijo estaba enviando ¿a quién? A los discípulos, a dar a conocer las verdades de la palabra de Dios. Entonces, la santificación se puede lograr porque tenemos la verdad de las Escrituras. Cuando dice aquí, santifícalos en tu verdad, esta verdad es la verdad debidamente revelada, que consta de la palabra de Dios y que el Señor Jesús revela y personifica. Entonces tenemos la palabra de Dios revelada, tenemos las Escrituras, tenemos la Biblia, que si nada más vamos así por leer y leer y leer nada más, no vamos a entender muchas cosas. Pero si nosotros vamos y le decimos, Señor, yo quiero que me hables a través de tu palabra, yo quiero que me enseñes, vamos a encontrar muchas verdades. Y vamos a encontrar, yo estoy mal en esto. Esto no debí de hacerlo. Esto es incorrecto. Esto sí lo tengo que hacer. A esto le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a la fuente, vamos a la palabra, vamos a ver lo que el Señor quiere para nosotros. Y de esta manera vamos a encontrar esas verdades. Y el Señor nos las va a revelar, que para algunos puede estar ocultas, pero el Señor se las puede revelar cuando usted se acerca a su palabra. Entonces, la verdad de las Escrituras, el Señor Jesús las vino a personificar y revelar. El Señor Jesús dijo en algunas ocasiones, yo no vine a cambiar nada, no vine a modificar nada, vine a aplicarlo. Porque decía, es que se había dicho anteriormente esto, pero yo os digo esto. Vino a aplicarnos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se estaba aplicando de una manera incorrecta. El Señor Jesús vino a enseñarnos y a personificar la palabra del Señor. Vino a darnos a conocer la verdad. Entonces, la palabra es el medio por el cual se produce santidad en el creyente. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros necesitamos la palabra del Señor? Número 1, porque la necesitamos porque venimos y estamos en el mundo. Venimos nosotros, estamos en el mundo. Por lo tanto, necesitamos de la palabra de Dios constantemente en nuestra vida. Por eso el Señor decía, que dice también un salmo que debemos de meditar en ella de día y de noche. Quiere decir que debemos de tener presente los principios bíblicos en nuestra vida en el transcurso del día. Porque en el transcurso del día, podemos pasar pruebas, podemos pasar dificultades, podemos tomar decisiones, podemos pasar muchas cosas en el transcurso del día. Pero en esas decisiones, situaciones y problemas, podemos recordar, meditar lo que dicen las Escrituras. Bueno, estoy pasando esta situación. Pero ¿qué me dice la Biblia? ¿Cómo debo de reaccionar ante un pleito? ¿Cómo debo de reaccionar ante esto? ¿Cómo debo de actuar ante esto otro? ¿Cómo debo de enfrentarme a la tentación? ¿Cómo debo de hacerlo? La palabra de Dios es la que nos puede ayudar a enfrentar las diferentes cosas, dificultades que podamos nosotros vivir en este mundo. La palabra de Dios también nos libera. Porque dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces hay una libertad grande en nosotros, una libertad que no es libertinaje, sino una libertad que el Señor realmente nos da. Ya no estamos atados al pecado. Ahora estamos en obediencia a Dios, por voluntad propia, porque así lo queremos. Entonces la palabra del Señor nos libera, también nos transforma. Hay un cambio, una transformación radical, total en la vida de las personas cuando el Señor entra. Cuando el Señor comienza a gobernar esas vidas, hay un cambio total y usted y yo somos esa
ese ejemplo de la transformación del Señor. Ay, es que yo no era así. Yo antes era de esta manera, ahora pienso de esta manera y actúo de esta manera. ¿Por qué? Porque el Señor viene ¿a qué? A transformar completamente nuestra vida. Y también la palabra de Dios nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Porque entablamos esa relación con Él y vemos, no, pues el Señor quiere esto. El Señor me dice esto en la palabra, ok, voy a tratar, voy a esforzarme por hacerlo. La aplicación diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre nuestros corazones. Cuando nosotros la aplicamos, ¿qué? Diariamente la palabra de Dios viene a purificar nuestras vidas. Las escrituras, ¿qué hacen? Señalan el pecado. No sé si le ha pasado, va la palabra y uno se encuentra con que, híjole, sí la regué. O se encuentra y dice, Señor, realmente hice lo malo delante de tus ojos, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Señala nuestro pecado. A veces cuando escuchamos predicaciones decimos, pues sí es cierto. La palabra de Dios es eficaz y nos habla. La palabra de Dios nos señala el pecado, nos mueve a confesar, a reconocer que estamos mal, renueva nuestra relación con Cristo y nos guía a un regreso al buen camino. Nos hace examinar. Sí nos señala nuestros pecados, pero no nos señala a fin de condenar, sino nos señala a fin de que nosotros podamos cambiar. Porque ciertamente, aunque el Señor dice, haces esto, estás mal, pero mira, si tú tienes esto mal, ve y soluciónalo, y ve y haz esto, y mira, confiesa tus pecados, y haz esto, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar. O sea, el Señor sí nos señala las cosas, nos señala lo que estamos mal, pero también nos da esa solución. Nos da esa ayuda que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para cambiar, para volvernos otra vez al camino. Entonces, fiel es Dios, amada iglesia, en que ha prometido darnos palabra. Y hasta este tiempo Dios ha sido fiel y nos está dando palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra. Pero muchas veces no valoramos lo que el Señor está hablando a nosotros y lo tenemos en poco. Pero aprovechemos ahora que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el Espíritu Santo que nos puede guiar a toda verdad y quien está con nosotros todos los días. ¿Para qué? Para cambiar nuestra vida. No tengamos en poco la palabra de Dios, que es verdad, que es la verdad de Dios revelada. El Señor mismo hablándonos de una manera personal a nosotros. Punto número 3. La santificación se puede alcanzar porque es parte del proceso para reflejar la gloria de Dios. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el poder del Espíritu del Señor. Ahora bien, el proceso de santificación es en realidad un proceso de contemplación del Señor. Cuando nos acercamos más a Cristo, nos asemejamos más a Él. Hace tiempo leía un libro y hablaba de una ley que llama el autor la ley del balance. Esta ley nos habla de que cuando yo convivo con otra persona, yo me voy a parecer un poco más a esa persona. Y voy a tomar hábitos que esa persona tiene y me van a agradar y los voy a tomar. Y lo mismo pasa, esta persona va a tomar hábitos de mi parte. Por ejemplo, la primera persona le gusta jugar básquetbol, la segunda no tanto. Pero como empiezan a entablar una relación, se hacen amigos o una relación, ¿qué va a pasar? Como a este le gusta el básquet, tal vez a esta persona poco a poco le va a ir gustando más que el básquetbol y va a empezar a jugar. Y así, hay una ley ¿de qué? Del balance. Y esta persona tal vez no era muy amable
esta persona era más amable. Entonces, como están entablando esa relación, esta otra persona va a ser ¿qué? Más amable. Va a tomar algo de la otra. Y esa es la ley de ¿qué? Del balance. Y lo mismo pasa, si nosotros nos acercamos más a Dios, si nosotros buscamos más del Señor, más nos vamos a asemejar a Él. Por eso es importante que analicemos nuestra vida y veamos, ¿me estoy acercando al Señor o me estoy alejando? Y eso lo vamos a ver en la manera en cómo nosotros reaccionamos ante las diferentes circunstancias que pasamos en la vida. Debemos de acercarnos al Señor y así vamos a estar en ese proceso de santificación que el Señor quiere que estemos. Y dice la Escritura, este texto, dice, por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta o rostro descubierto, los creyentes del nuevo pacto, nada les obstruye su visión de Cristo y su gloria se ve reflejada en las Escrituras. Nada nos obstruye. En la antigüedad, si nos damos cuenta en lo que es Éxodo, todo ese tiempo, la gente no podía acercarse a la presencia de Dios de una manera tan libre como lo es ahora. Ellos solamente tenían un intermediario que hablaba, este intermediario hablaba con el Señor y este les decía lo que el Señor quería. Sin embargo, ahora ya no hay algo. Dice la Escritura que cuando Cristo murió, el velo se rasgó y ahora tenemos acceso al Padre. Entonces tenemos esa libertad. Nada nos obstruye de ver la gloria de Dios en las Escrituras. De otras maneras también podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos esa libertad. Y dice que como tenemos esa libertad, dice a cara descubierta, como un espejo, la gloria de Dios. ¿Qué se refiere a esto? Sin el velo, nosotros podemos ser como un espejo que refleja la gloria de Dios. Podemos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras personas, en nuestras acciones podemos reflejar la gloria de Dios, podemos reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y en base a esto, cuanto más pasamos tiempo con el Señor, cuanto más también vamos a la Escritura, vamos a poder ser transformados. Y esta transformación es continua, es progresiva. Ciertamente desde el momento en que conocemos al Señor Jesús, empieza la transformación y sigue continuamente. Y todos los días somos transformados, todos los días hay algo que cambiar en nuestras vidas y también vamos como que creciendo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y esto se da por esa intimidad que tenemos con Dios y por ese continuo estar escuchando la palabra de Dios, estar leyendo la palabra de Dios, que vamos en crecimiento de una manera progresiva. Por eso la carta de los Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos que, dice, no te conformes a lo que tú vives ahora, sino que deja de transformar por el Señor. Y así tú mismo vas a comprobar que la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿Y a qué somos transformados nosotros? No somos transformados en otra cosa más que en la imagen del Señor Jesús. La meta máxima del cristiano es ser como Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestro deseo? Tener la imagen de Cristo. Es el modelo máximo que nosotros podemos seguir, al querer alcanzar,
A veces decíamos, no, yo como quisiera ser como tal persona, como tal predicador, como tal hermana. Es bueno tener los modelos aquí, es bueno, pero nuestro máximo deseo es que seamos como Él, seamos como Cristo, que nosotros alcancemos, como dice la Escritura, a llegar a esa imagen del Hijo, que yo sé que podremos lograr porque el Señor está con nosotros. Cuanto más crezca el conocimiento íntimo con Cristo, más se revelará el Señor en la vida del creyente. Entonces, si crecemos en el conocimiento del Señor, Él se va a revelar a nuestras vidas. Lo vamos a conocer de una manera que no lo habíamos conocido y de una manera personal. Lo vamos a conocer y esto es bueno, porque cuando vamos a la Biblia, le conocemos a Dios de una manera personal. Y a diferencia de cuando nos enseñan, sí, es bueno que escuchemos predicaciones, es bueno todo eso, pero también es muy bueno que vayamos nosotros de una manera personal a estudiar la palabra y Dios también nos habla a nosotros de acuerdo a la situación que estamos viviendo también. Entonces, este proceso no se da por nosotros mismos, como lo mencioné al principio. Es algo que el Espíritu Santo hace de una manera continua cuando nos exponemos a la gloria de Dios. Entonces el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, el Espíritu Santo está ayudándonos y para que nosotros podamos estar presentes delante de nuestro Dios y seamos hallados que santos, sin mancha. Muy bien, entonces a través de este tema de la fidelidad de Dios y la santificación hemos aprendido 3 cosas. Que la santificación sí se puede alcanzar, número 1, porque es obra de Dios, número 2, porque está basado en la verdad de las Escrituras y número 3, es parte del proceso para reflejar la gloria de Dios. Una de las prioridades en el desarrollo del cristiano debe ser la santificación total. Y termino diciendo lo siguiente: conocedores de nuestros defectos, debilidades y tendencias pecaminosas, nos parece difícil alcanzar la santificación. Parece que es algo imposible. Pero Pablo afirma en Tesalonicenses 5:24, como lo leímos, el que os llamó es fiel y así lo hará. El Señor nos ha llamado y es fiel y Él nos va a santificar porque así lo ha dicho. Lo hará, aunque para lograrlo a veces tenga que usar circunstancias y experiencias correctoras. Se ha comprometido a hacerlo en virtud de su fidelidad. Dios permite muchas cosas que pasen en nuestras vidas y nos corrige de muchas maneras, como un padre corrige a sus hijos. El Señor también nos corrige a nosotros, para que seamos presentados ante Él, ¿qué? Santos y sin mancha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actuar nosotros y dejar que el Señor nos santifique. No nos conformemos a lo que vivimos. Anhelamos, pidámosle al Señor ser santificados. Amén. Pues espero esta palabra haya sido de bendición, amada iglesia, y que se encuentren muy bien y muy bendecidos. Hasta luego.